Grupo Horizonte patrocina el debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el debate de Teleelch. En los próximos minutos vamos a hablar del trasvase, porque esta semana, el martes, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Hidrológico del Tajo, que supone que va a llegar menos agua a nuestra Camp-Telch, a nuestra zona. Para los regantes y los agricultores que hemos estado con ellos comentando todo este proceso, es el principio del fin del trasvase. Dice que esta aprobación es su sentencia de muerte. Y cuando se aprobaba ese plan, mientras los regantes y agricultores estaban en la puerta de Moncloa manifestándose diciendo no a este plan. La ministra Teresa Rivera, después dando explicaciones y todas esas justificaciones ecológicas y también dice alternativas que vamos a comentar ahora, como su plan de agua desalada, de la que no están de acuerdo los agricultores, y les vamos a preguntar a continuación. Se los presento, aunque seguro que ya los conocen. Ángel Urbina, gracias por venir aquí hasta el Teleelch. Gracias a vosotros. Gracias también, Pedro Valero, por acercarte. Gracias. Nos acompaña también Santiago Pascual. Hola, buenas tardes. Y Joaquín Melgarejo. Muchas gracias a los cuatro por asistir. Ángel, Pedro, junto a el resto de compañeros estabais vosotros allí manifestándoos una vez más en Madrid, aunque de nada sirvió. La ministra os ha vuelto a desoír. Bueno, sí, la presencia en Moncloa era simplemente testimonial para que se dieran cuenta que estábamos allí, mientras dentro, no tenemos ninguna duda, el Consejo de Ministros iba a dictar la sentencia de muerte del Tajo Segura. Un acueducto, un sistema de vida que parece mentira a los socialistas, fue creado la idea en 1933 por el Partido Socialista, Indalecio Prieto lo explicó en Alicante, y que los partidos que han sucedido, en tiempo de la dictadura se empezó a construir el trasvase, lo inauguró ya la democracia con la UCD, el Partido Socialista también, con Felipe González y Borrell, siguieron respetándolo y dándole eso, y ahora el Partido Socialista, desde el 2004, más o menos 5, con esa filosofía que ha cogido el Partido Socialista, algunas personas han decidido que trasvase no. Se cargaron el trasvase del Ebro, se intenta cargar el Júcar Vinalopó y ahora van a cargarse el Tajo Segura a cambio de la muerte en la agricultura, que son las desaladoras. Vamos a hablar ahora, después de esa alternativa que propone Teresa. Pedro, el panorama de los agricultores entre el trasvase, el incremento de los precios, bastante desolador. Es desolador. Yo no había conocido una época como ahora. La moral de los agricultores las tenemos por los suelos, porque se ha juntado, como dicen, la tormenta perfecta a que es quizás el problema más importante, más acuciante, el tema del agua, porque nosotros, si tenemos agua, por lo menos intentamos luchar, pero sin tener agua ya es el abandono. Y esto se va a influir porque digamos que estaremos en sequía permanente con el agua racionada siempre, en la poca agua que haya. Entonces no tienes moral para invertir, no tienes moral para trabajar. El que están en puertas de retirarse, de jubilarse, dice pues ahora es el momento. Hay gente que terminará. Y otra cosa importante, el tema del relevo generacional que tanto hablamos, pues con este panorama, a ver a qué joven animas a que se meta en este oficio. Se agota el agua y se agotan las fuerzas. Santiago, vosotros también pedíais que se mantuviera ese acuerdo que se alcanzó en noviembre. Claro, sí, lo importante es que toda la sociedad del Levante, los empresarios, organizaciones,
cooperativas, la población civil, toda la gente de universidad, todos los científicos, realmente han estado movilizados y reclamando que se mantenga el trasvase Tajo Segura en las condiciones en las que estaba. Que después de eso nos tendríamos que haber sentado todos a hablar de cuáles serían las oportunidades o posibilidades de futuro, pero no hacer las cosas al revés. Resulta que el Consejo de Estado y el CEDEX, que es el colectivo científico que tiene el Ministerio de Transición Ecológica para tomar las decisiones, en un informe salido esta semana pasada, le dice a la ministra que no hay base científica suficiente como para avalar ese aumento del caudal ecológico. Entonces, al final no se trata ni de una cuestión económica ni de una cuestión científica, es una cuestión política. O sea, la ministra ha sucumbido a la posición de García Paje, que prometió estos años atrás que acabaría con el memorándum, con el acuerdo de las Torrijas que decía Urbina cuando vino con Serrano aquí. Entonces, aquel acuerdo ya supuso una puntilla, porque pasamos de los 180 o 200 hectómetros cúbicos de reserva base del Tajo a 400, cuando todos los pueblos ribereños de la zona de los entre Peñas y Buendía y el gobierno de Castilla-La Mancha, desde entonces han estado machacando a todos los gobiernos que han pasado por la Moncloa para que los 400 se conviertan en 900 y para que se aumenten los caudales necesarios hacia el río, con lo cual el trasvase ya sí que desaparecería. Ahora mismo lo tenemos, por desgracia, a la mitad de lo que hemos podido regar estos años atrás. Ahora, de aquí adelante, vamos a tener que seguir luchando todos, pero sobre todo es importantísimo mantener el carácter unitario, o sea, que todos vayamos detrás de la pancarta del Scratch. El Sindicato Central de Regantes aglutina a todos los colectivos y en esta última etapa de la planificación hidrológica ha estado muy activo, con presencia en la calle, tanto cuando fuimos al Ministerio como el otro día, antes de ayer, que nos fuimos a la Moncloa. Entonces, yo creo que merece la pena mantener ese carácter unitario, con el aval científico, sobre todo con el aval científico. Eso quería señala él también en su incorporación a Joaquín, porque tú eres el que te has encargado también de hacer un poco esa recopilación de datos y de reflejar pues uno a uno cuáles son esas consecuencias, ¿no?, económicas, entre otras, que tiene este recorte. Mire, con la cuestión del trasvase Tajo Segura y con las decisiones que se acaban de aprobar en el Consejo de Ministros, estamos esperando a que salga el Boletín Oficial del Estado para ver con detalle cuáles son las razones que se expresan y cuál es el timing en el tiempo en el que se va a desarrollar esta aplicación. Es muy importante partir de una idea, de que durante este tiempo pensábamos que las cosas se hacían con cierta racionalidad. Te pudiera gustar o no gustar, estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero se razonaban y se ponían argumentos encima de la mesa. Es la primera vez, o una de las primeras veces, que se toma una decisión no política, ideológica y por tanto no racional, absolutamente por fuera de la razón, donde se toma una decisión que sabemos manifiestamente que perjudica a 3 provincias españolas muy dinámicas, económicas y socialmente. Me refiero a Almería, Murcia y Alicante. Y a cambio no sabemos cuál es el beneficio que se obtiene con la elevación de los caudales ecológicos. Es decir, no sabemos en qué beneficia al Tajo, a los ribereños, a los no ribereños, etcétera, del trasvase Tajo Segura, esa elevación de caudales. Sí sabemos los perjudicados, pero no sabemos los beneficios. Por tanto, es una decisión absolutamente arbitraria, falta de fundamentación científica y, por supuesto, en ese sentido, ideológica, ¿no? Y esto es gravísimo, que desde el Ministerio, desde un ministerio de esta categoría, de esta importancia, como es el de transición ecológica, pues se haya tomado una decisión que perjudica a tantísimas personas. Si quieren, más adelante pasamos a ver los números o lo que consideres. Sí, yo simplemente, primero por ciertas alusiones de Santiago, el memorándum fue el mejor, Joaquín te lo puede decir, el mejor estudio técnico que se ha hecho sobre el Tajo Segura. Además, la ventaja que tenemos, y ahí
nos vamos a agarrar en los recursos que hay que hacer, es que está blindado por ley. Y los 400 hectómetros cúbicos de reserva no fue un capricho de acuerdo, es un resultado de un cálculo matemático de las reservas que tenía Castilla-La Mancha. Porque ahora, cuando se haga la regla de explotación con la ley, que cuando se publique, del Tajo, veremos los 400 en que se quedan. Porque al meter en los deberes los abastecimientos del Guadiana, más los cabezas ecológicos de Madrid, pues igual se planta 450 o 500, y no es decisión política, es decisión técnica de apreciar. Entonces, quiero decirte que el memorándum fue un acuerdo muy técnico, muy cualificado, nos costó mucho sacrificio y ha blindado, y de hecho, todavía, si recibimos agua es porque se aplica el memorándum. Ya, por eso quieren cargarse el memorándum y todas las leyes que brindan el Tajo Segura. Y ese es el problema. ¿Qué objetivo? Simplemente político, de que el Tajo Segura, alguien ha decidido que no haya trasvase. Así de claro. Y ahora mismo nos van a quitar la mitad, o sea, de hecho, ya viene la mitad de los 400. Tenemos 400 para regar. Ahora vienen 200 y algo. Ahora con esta medida nos van a dejar en 100. Con 100 no podemos vivir, y eso es lo que hay. ¿Qué pasa? Pues abajo aquí de los medios económicos, y luego encima han hecho perversos, por ejemplo, quería ver un plano para que explicaros un poco, si puede ser ahora, un plano de la situación. Sí, Paco, teníamos preparado un plano para poder explicarlo. Sí. No sé si se verán ahí, eso es la cuenca del Tajo. En la parte que el trasvase se suministra es entre Peñas y Buendía, es el Alto Tajo, y nos responsabilizamos desde hace 50 años del tramo que va desde Bolarque a Aranjuez. Es ahí antes de que llegue ningún río. Son unos 100 kilómetros. Y ahora quieren responsabilizar al Alto Tajo, al trasvase, todo el caudal ecológico hasta Valdecañas, que es el primer embalse en Extremadura. Quiere decir, la responsabilidad que teníamos de 100 kilómetros, ahora la han pasado a 330, cuando encima vienen ríos como el Jarama, el Guadarrama, el Alberche, etcétera, etcétera, que es otro río. Eso es las cuestiones técnicas que han hecho para justificar el corte que van a hacer del trabajo del Tajo Segura. Eso lo vamos a recurrir, pero eso es que están utilizando mentiras grandes para poder lavar ante la opinión pública algo que no existe. No se puede, como quien lo sabe, en Europa, en ningún sitio, diluir el agua mala con agua buena. Está prohibido. Cuando salió Teresa Rivera, la mayoría de esas justificaciones pues eran ecológicas, ¿no? La falta de lluvia, la falta de agua, pues decía, hay que tomar unas alternativas. Ella proponía el agua desalada, además la vendía, ¿no?, como algo más barata. Vosotros estas compensaciones, ¿cómo las recibís? No, nosotros con el agua desalada se puede utilizar para situaciones de emergencia, periodos de sequía, pues en un momento, un año, me decía anteayer un compañero, un agricultor, pues tendré que comprar agua de esta de 110 euros, pues este año pasamos, pero esto, basarte en esa agua no puede ser, eso no puede ser. Esto sí doy, y ahora no está Joaquín me ha confirmado la sensación, los agricultores, es que no entendemos las cuestiones técnicas, pero sí que veíamos que esto es una cuestión ideológica, una cuestión que van a por nosotros, sin ninguna justificación, y ahora, digamos, Joaquín me lo ha justificado. Van a por el Levante, han apostado por Castilla-La Mancha y van a por Alicante. Y ahora pues tú apáñate como puedas. Si recordáis, esas desaladoras se hicieron para sustituir el trasvase del Ebro. Y ahora, curiosamente, van a servir para las dos cosas, para sustituir el trasvase del Ebro y el trasvase del Tajo, en principio. Pero no cubren ese déficit que se va a generar como consecuencia del incremento de los caudales ecológicos. En el caso del precio del agua desalada, tiene dos componentes. Por un lado es el coste energético, que es de aproximadamente 4 kilovatios hora metro cúbico en la zona del trasvase Tajo Segura, me refiero a Torrevieja, Valdelentisco y Águila, fundamentalmente. Esas desalinizadoras, en términos medios, gastan 4 kilovatios hora metro cúbico. El trasvase Tajo Segura
de trasvase y post-trasvase consume 1 kWh metro cúbico. Y por tanto tenemos un diferencial energético de primera magnitud. Si eso además lo transferimos a precios, vemos que los precios de la energía, sobre todo en estos 2 últimos años, como año y medio que llevamos aproximadamente, ha habido un sobrecoste extraordinario del precio de la energía. Puede que en este momento el agua desalinizada cueste como 5 o 6 veces más en términos económicos. Pero lo más importante es en términos energéticos, porque ese es el numerador. Y eso es sobre lo que se hace el cálculo de impacto ambiental. Es decir, sustituimos una infraestructura que es ambientalmente sostenible, como es el trasvase Tajo Segura, por unas infraestructuras que son necesarias, que nos vienen muy bien, que son útiles para compensar y para complementar la necesidad de agua que tenemos en el sureste de España, pero que tiene un coste, y tiene un coste ambiental 4 veces superior, porque desafortunadamente esas plantas desalinizadoras funcionan con energía no renovable, y cuando se haga la energía renovable, como máximo va a cubrir en torno a un 10% aproximadamente de eso, porque no hay que olvidar que es con fotovoltaicas. Las fotovoltaicas trabajan como máximo 8 horas al día, las horas de sol. Las horas de no sol pues no trabajan naturalmente, ¿no? Pero no quiere decir que la energía fotovoltaica sea negativa, todo lo contrario, es muy positiva y favorece la reducción de los costes y la reducción energética y la reducción de la contaminación de la producción de ese agua. Pero tiene el potencial que tiene. Tiene el potencial que tiene, y también tampoco es inocua, genera un espacio, se ocupa un espacio, espero que no sea de cultivo, sino que sea terrenos baldíos o terrenos de poco valor ambiental y económico, etc. Este es el problema en el que nos encontramos ahora mismo. Cuando Acuamed, que es la empresa pública que gestiona o que controla las plantas desalinizadoras, envía el 28 de diciembre una nota a los agricultores diciéndoles que a partir de enero iban a costar a 1,03 euros el metro cúbico, estaba diciendo que se acababa la subvención y que eso era lo que iban a utilizar para la negociación. Claro. Y esto es lo que están haciendo. Esto es lo que están haciendo. Es decir, primero te ahogo. Primero te ahogo, en este caso económicamente, y luego te voy a dar una solución. Es decir, ahora te voy a buscar una forma de subvención para abaratar el coste del agua desalinizada. ¿Esto qué significa? Pues significa 2 cosas. Por un lado, generar personas dependientes de la subvención política, y por tanto, como es una subvención política, te doy cuando quiero y cuando no quiero no te la doy. Es decir, no es un derecho como tú tienes con el trasvase Tajo Segura, que tú tienes un derecho y aquí te lo cambio por una subvención, y que esa subvención es móvil, y te la doy o no te la doy. Y luego incurre en otra cuestión muy importante, y es que la Directiva Marco del Agua impide, y las leyes de la competencia de la Unión Europea impiden la subvención a actividades productivas. Por tanto, es muy sencillo. En este momento la ministra o el presidente de la Generalitat dice que va a subvencionar el agua. Muy bien, estupendo, todo el mundo contento. Vale, la va a subvencionar, ¿vale? Y cuando haya un recurso, etcétera, o cuando venga a ser el momento de esa subvención, dirán, no te lo puedo dar porque las leyes europeas me lo impiden. Mientras tanto habrán pasado las elecciones, etcétera. Todo esto es un cálculo electoral. Es un cálculo electoral. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en esto que han dicho, vamos, estamos de acuerdo. Los 10 céntimos que ahora ha anunciado Chimo Puig, es lo que decimos nosotros, es estar en manos de... Nosotros lo que queremos, y yo siempre digo, que me dejen trabajar, no quiero subvenciones y ayuda, normalmente, que te dejen trabajar, porque como tú muy bien dices, estás en manos de ellos. Ahora te lo doy, ahora no te lo doy, a ver si el otro me lo dará. Por desgracia no podemos renunciar a las subvenciones, Pedro. Porque las tenemos en los seguros, las tenemos en otras muchas cosas, las tenemos a la hora de incorporarse, a la hora de la maquinaria. No podemos renunciar a las subvenciones. La cuestión, claro, hombre, si dices que ahora te la dan, ahora no te la dan. Yo creo que el que fijen un precio político del agua desalada es una medida temporal hasta que la generación fotovoltaica o la generación eólica pueda realmente poner en marcha las desaladoras, más grandes o más pequeñas, o durante más o menos horas, pero desde luego yo tengo la esperanza, y muchos agricultores también, de que la energía limpia sustituya a las energías que ahora tenemos para precisamente abaratar esa producción de agua desalada. Ahora, el agua desalada
depende también de los elementos que tenga la desaladora para que salga con más garantías por la tubería. O sea, que el agua que llega a los agricultores sea un agua que realmente garantiza que no va a tener toxicidad para determinados cultivos, porque hace una década pues, nos asustamos todos con que el agua desalada contaminaba y mataba a los cítricos, y por desgracia se ha analizado, se ha visto y se está comprobando, o creo que se está haciendo, el que las membranas sean realmente filtradoras de ese elemento contaminante. De todas formas, yo creo que es importante saber que tanto por la Generalitat, que ha aportado esos 10 céntimos para facilitar este tránsito amargo para los agricultores, como el Ministerio, que establece el precio político de los 34 céntimos, se supone que ellos piensan que es algo temporal. Porque lo que nosotros sí vamos a hacer, y creo que todos deberíamos hacer, es plantear los recursos jurídicos necesarios y contundentes para que podamos volver a la situación que teníamos antes. Y después, una vez que estamos en esa situación, con los 220 hectómetros cúbicos anuales que llegan aquí a la cuenca receptora y en la situación en la que estábamos, sentarnos a dialogar todo lo que haya que hablar y no actuar en un Consejo de Ministros como se ha actuado en contra del dictamen del Consejo de Estado y en contra de sus propios técnicos, porque el CEDEX está constituido por técnicos del propio Ministerio y de otros ministerios, para elaborar, para avalar técnicamente las decisiones que coge la ministra, ministro o quien sea, o el presidente del gobierno. Mira, yo quería decir... Y al agricultor, y al agricultor todo esto le cuesta un 30% más. No hay cultivo ahora, o muy pocos cultivos puedan tener un margen del 30%. Es impensable, y eso es lo que amenaza a casi 15.000 familias. Yo creo que la desaladora es, en primer lugar, una estafa, una mentira, y encima es totalmente electoralista. Te voy a explicar. Hoy, ahora mismo, en el Alto Tajo, entre Peñas y Vendía, tenemos 708 hectómetros cúbicos. Con eso que hay, gracias al memorando, que es la ley, tienen que mandar 20 hectómetros ahora en enero, 27 en febrero, 27 en marzo y 27 en abril. Y las elecciones son en mayo. ¿Qué viene ahora a decir alguien que va a bajar el precio de la desaladora si no vas a aplicarla hasta después de elecciones? No vas, lo que te prometan es mentira. Y luego, aparte, Joaquín lo ha insinuado. Yo no digo que quizá el Ministerio pueda hacer cambalaches. Técnicamente, yo soy ingeniero, técnicamente, la fotovoltaica que puedan poner para producir la energía eléctrica en las desaladoras y la elevación a ojos no cubre ni el 10% lo que haga falta. No puede cubrir, no es superficie total. Con lo cual, el Ministerio hará a 34, que está negociado ya hace tiempo, para 10 años, con los Júcar Vinalopó, pero los 10 céntimos de Chimoput no va a poder aplicarlo ni Chimo ni el que gane. Porque encima hay Europa que algún productor de lo que quiera, en Bélgica, en Holanda, va a decir, oiga, que estos productos que vienen de España están subvencionados. Y nos quedamos con el 1 y pico de la desaladora. Es lo que hay, es así. Usted crea un problema, esto es ya de psicología, crea un problema, lo crea. Entonces tú vas con tu mentira y tu solución y tú te haces para toda la vida dependiente de esa solución. Creen que te hagamos dependiente de las desaladoras, que por narices Cristina Narbona y el gobierno del Partido Socialista se le empeñó para sustituir el Ebro, y ahora como el Ebro no puede sustituirlo, lo empeñan para sustituir el Tajo Segura, el Júcar Vinalopó también, y lo que le venga encima. La desaladora es una gran mentira, sí que vale puntualmente en algunos momentos para compensar algunas bajadas que el Tajo Segura podía tener, como la depuradora, pero sustituir todo por desaladora, vamos, esto es un robo a la ciudadanía. Pero llegados a este punto, Joaquín, sí. ¿Qué alternativas viables hay? Ya la cuestionabas por el precio, pero también por lo suficiente que sea, que abastezca a todo el que lo necesita por el Levante, ¿no? Se está centrando el debate en los temas de la agricultura y me parece
que va a ser el más damnificado, pero esto afecta a toda la estructura productiva tanto de Murcia como de Alicante. Claro. Entonces, afecta al conjunto de la sociedad, porque hay algo que no se ha dicho mucho, y es que esto va a afectar al abastecimiento. Sí. Afecta al abastecimiento, y al afectar al abastecimiento afecta a 3 sectores claves, por lo menos de la provincia de Alicante. Afecta al turismo residencial, afecta a la industria, porque nuestras redes de agua potable y de agua industrial es la misma, es decir, por ejemplo, el parque industrial de Elche, afecta al abastecimiento naturalmente, y afecta a la industria agroalimentaria. Es decir, que todos los sectores básicamente se van a ver afectados de una u otra manera. ¿Qué significa? Pues que naturalmente la Mancomunidad de los Canales Delta y Villa tendrá que subir la tarifa del agua, y es un input importante para algunas actividades económicas. No me refiero solo para el abastecimiento, que a lo mejor puede ser incluso residual la subida de la tarifa del agua, pero sí para determinadas producciones industriales y para, sobre todo, el turismo residencial. Son 2 motores económicos de primera magnitud para nuestra provincia. Por otro lado, en el caso de la agricultura, nosotros en los cálculos que hicimos recientemente, este recorte, estamos hablando de un recorte de 105 hectómetros cúbicos, van a significar una pérdida de 27.000 hectáreas regables. Pero no solo son 27.000 hectáreas regables, sino que al no disponer de esos 100 hectómetros cúbicos, de esos 105 hectómetros cúbicos, no vas a poder utilizar otras aguas. Por ejemplo, cuando decía nuestro amigo y compañero que el tema del agua desalinizada para los cultivos, etcétera, y que las membranas eliminaban el boro, tal. Sí, eliminaban el boro hasta cierto punto, pero se ha demostrado y se ha visto que es necesario mezclarla con otras aguas. ¿Qué agua? Se trata del trasvase. De hecho, este verano pasado, que tuvimos muy poca agua del trasvase, sucedió que aguas regeneradas de las plantas depuradoras no se pudieron utilizar para regar, porque no teníamos agua para mezclar, no tenían los agricultores agua para mezclar, por ejemplo, en el campo de Cartagena, y tuvieron que ir esas aguas al mar, aguas regeneradas, aguas limpias, pero que llevan determinadas cantidades de sales que necesitan ser mezcladas con el agua del trasvase, que tiene una salinidad pues en torno a los 1000 microsiemen aproximadamente, y las aguas desalinizadas pues pueden llevar 2500, 3000, etcétera. Entonces, bueno, era una fórmula para rebajar. Es decir, que no solo perdemos el volumen de los 105, sino perdemos un volumen superior, en el sentido que no la podemos mezclar con las aguas regeneradas tratadas, ni la podemos mezclar con el agua desalinizada para determinados cultivos, en especial para los cítricos. Eso en cuanto a la superficie regada, 27.000 hectáreas. Es prácticamente un tercio de la superficie que ahora mismo está regando el trasvase, que son aproximadamente unas 75.000, 80.000 hectáreas, depende del año. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos los efectos sociales. Los efectos sociales, hicimos los cálculos, y los directos, los empleos directos que se van a perder con esta actividad son 15.000 empleos. Y de esos 15.000, 6.300 corresponden a la provincia de Alicante. Lo digo porque esto es interesante para saber de qué estamos hablando. Claro. Claro. Me gusta poner el ejemplo de qué estaríamos pensando si mañana, que me perdonen por el ejemplo, pero que pusiéramos que la central de automóvil de Almusafes cierra, que tiene aproximadamente 13.000 empleos. Cierra. ¿Qué pasaría? Sería una debacle. Sería una debacle para la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Pues esto es lo que va a suceder con esta cuestión. Se van a perder esos empleos y los efectos diferidos de esos empleos, porque estas personas cotizan a la Seguridad Social, pagan su IBI, pagan el IVA, pagan el IRPF, etcétera, y tienen unos efectos multiplicadores para el conjunto del Estado, para el conjunto de la sociedad. Y esto es lo que se va a perder desde el punto de vista social. Y desde el punto de vista ambiental, también, porque tenemos un grave problema. Producir ese agua desalinizada cuesta, como he dicho antes, en términos energéticos, 4 kilovatios hora. Pero además se da la circunstancia de que pretenden unir, y este es un proyecto de la Confederación del Segura, pretenden unir las 3 desalinizadoras para elevarla hasta Ojos. Esto significa 0,8 kilovatios hora más, porque no es gratuito subirlo a Ojos, no viene una varita mágica y te sube el agua desde Torrevieja hasta Ojos o desde Valdelentisco hasta Ojos, no. Tienes que subirla bombeándola. Y eso sí significa que de aquí a Ojos hay 126 metros de altitud, y estas cosas hay que saberlas. Y esto es un incremento del coste energético y, por tanto, del coste ambiental, ¿vale?
Y la milonga de las plantas fotovoltaicas, etcétera, es una milonga, porque ojalá tuviéramos capacidad suficiente para poder resolver el problema con energía fotovoltaica, ojalá, pero eso a su vez significa mayores inversiones. Entonces estamos sustituyendo una cosa absolutamente subvencionada por algo que se autofinanciaba, porque el trasvase Tajo Segura hay que decir que cumple con el principio de la recuperación de costes al que nos obliga la Directiva Marco Europea, antes de que existiera la Directiva Marco. Desde la ley de 1980, los costes del trasvase a través de la tarifa se pagan los costes de amortización y los costes variables, costes fijos y los costes variables de funcionamiento de esa infraestructura. Esto es lo que se ha roto con esta cuestión. Pasamos de la ser autosuficiente en agua y en energía a ser dependiente en agua y en energía. Es decir, nos van a generar una hipoteca energética, una más, junto con la del Juzgado Vinalopó, como decía Ángel, una hipoteca energética impresionante a futuro, que va a hacer que muchas de las actividades agrarias y no agrarias no sean competitivas en los mercados internacionales como consecuencia del incremento de los costes de la energía. Yo simplemente quería rematar un poco, Joaquín, hay que reconsiderar que los trabajadores y los usuarios del Tajo Segura representamos la mayor empresa productiva del país. Es así, ¿no, Joaquín? Somos la mayor empresa, más que Mercadona, más que ellos. Y encima, a esa mayor empresa, pues resulta que lo que antes se ha dicho un poco por encima, se hace unas leyes, se pasa al Consejo de Estado, máximo, el Consejo de Estado le dice concretamente al Ministerio: la satisfacción del interés general demanda que el régimen de caudales ecológicos del Tajo se haga compatible con el trasvase. Es posible técnicamente. Le dice la necesidad de que las previsiones de los planes respeten las normas específicas reguladoras del trasvase en Tajo Segura. Ese es el problema que tiene el Ministerio. Tenemos blindado el trasvase por leyes de 1980, 1900 creo que es el otro hace 90, y luego la del memorándum, llamado el Pacto de la Torreja, no, es ley en las Cortes del Senado allá, que blinda por ley. Y lo que se ha aprobado es un decreto aprobado por un Consejo de Ministros, que no tiene rango de ley, con lo cual la batalla jurídica está dada. Pero es más que nada el desprecio que tienen a la gente de Almería, de Murcia y Alicante, porque no habiendo ningún motivo técnico para hacer lo que han hecho, lo han hecho. Porque si no hay motivos técnicos, la gente somos razonables, pues si no puede ser, no puede ser, ya buscaremos soluciones. Pero es que no hay ninguno. Es que esos caudales ecológicos están funcionando desde 50 años y todos los años, Joaquín y yo lo leemos, la Confederación Hidrográfica del Tajo dice: en la zona de la masa de agua de Bolarque, Aranjuez, las aguas en cantidad y calidad son excepcionales. No se puede decir más. Entonces, ¿por qué demonios usted incrementa eso? Para tirar agua a otro sitio, que no es un problema. El problema es que hay que ir a la escuela, hay que ir a los ingenieros para que los ríos que depuren más y que regulen más, hacer presicas y regular los ríos. Como este gobierno no quiere hacer ni una presa, al revés, quita los azules, pues no quiere hacer. Si usted regula el Jarama y el Guadarrama, no tiene ningún problema. Y si los depura, aún mejor. Pues si os parece, llegados a este punto que estamos en el ecuador del programa, vamos a tomarnos unos segundos de descanso y volvemos con el debate trasvase. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Pues estamos de vuelta después de este parón publicitario y yo le quería preguntar a los contertulios que tengo hoy conmigo, pues hacer un poco de autocrítica, ¿no? A ver, sí, de nuestra parte, qué nos toca en esto y preguntaros, sabiendo que en la zona siempre ha faltado agua, siempre falta agua, ¿hemos pecado de aumentar las zonas de regadío e incrementado todavía más el problema? En Elche no. En el campo de Elche no.
En la provincia de Alicante cabe la posibilidad de que en alguna zona hayan aumentado algunas hectáreas, algunas fincas, porque siempre ocurre que un señor tiene una finca que media es de regadío y media es de secano, y si el hombre se le cruzan los cables, ve la oportunidad y coge una bomba y eleva el agua, pues transforma en regadío. No es legal, pero es el mismo propietario. El problema está en cuanto alguien compra tierras baratas de secano para transformarlas en regadíos. Y eso está ocurriendo ahora en Castilla-La Mancha. Ahora, y hace 10 años, está ocurriendo en Castilla-La Mancha. El que se están generando regadíos, pero además consentidos, porque García Paje salió en mayo pasado diciendo: menos mal que ahora vamos a tener agua suficiente para aumentar 20.000 hectáreas más de regadío en unas zonas que ellos consideraban de necesario evolución. Bueno, nosotros aquí tuvimos la época de evolución en los años 70, cuando empezó a llegar el agua del trasvase, evolucionamos. Gracias a Dios, aquí existe mucha agricultura de muchísima calidad, gracias a que en los años 70 llegó el agua del trasvase. Realmente, después de pasar estos 45, 50 años regando con el agua del trasvase, ¿hay derecho a que alguien políticamente nos limite a nosotros? Porque nos limitan. Si usted tiene 3 hectáreas, puede regar una. Eso es lo que están diciendo. Para que otros señores en Castilla-La Mancha rieguen 20, 50 o 100 hectáreas cada uno, pues yo no sé si hay razón para eso, pero desde luego lo que sí van a haber son reclamaciones jurídicas. Y CIAT, eso sí que lo va a haber, y lo pueden corroborar todos los oyentes. A partir de ahora lo vamos a comprobar quiénes están detrás de las reclamaciones jurídicas que vamos a iniciar. La Generalitat dice que va a plantear acciones jurídicas contra el Ministerio. Nosotros también. Todos los colectivos deberán hacerlo. Y lo más importante es que jamás deberíamos sacrificar la unidad de acción, el que todos, consumidores, como decía Joaquín, empresarios, industriales, turismo, agricultura, cooperativas, almacenes, políticos de todos los partidos, estemos detrás de la pancarta reclamando el agua que nos corresponde, que no es el agua suficiente, pero nosotros hemos demostrado durante estos últimos 20 años que somos capaces de regar con el agua del trasvase que nos llegaba, que no era toda la que necesitábamos, con el agua salida de las depuradoras, con el agua salida de las desaladoras y con todos los nacimientos o fuentes que pudiéramos utilizar de manera legal. Para eso somos especialistas. Hemos llegado hasta calibrar el agua que se le da a un árbol, porque desde la Universidad Miguel Hernández, allí en Orihuela, se han hecho estudios realmente pioneros a nivel mundial sobre el riego deficitario para obtener la misma o similar cosecha con el agua aquilatada. No el 100, sino el 60 o el 50, pero es que aún hay estudios todavía más avanzados al respecto de cuándo se le da el riego a las plantas. No todos los días el riego, sino todos los días el riego cuando la planta está en condiciones de asumirlo. O sea, de verdad, que en España, que en la provincia de Alicante, en Elche, ahora tenemos capacidad científica para regar de manera aquilatada, pioneros en el mundo. Creo que ni Israel ni Estados Unidos están al nivel de investigación que estamos nosotros, y eso la responsable es la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Orihuela, porque de verdad que lo hemos hecho, y hemos conseguido esos estudios que son tremendamente pioneros. Yo creo que, no, a tu pregunta, en Elche lo que ha ocurrido, vamos a aumentar la superficie de riego, no, desde el año que empezó Riegos de Levante, en el año 23 del pasado siglo, que sí que fue un cambio y se puso en regadío mucha zona que era de secano, aunque ya había regadío procedente del Vinalopó. No se ha aumentado. Hemos hecho todo lo contrario, hemos hecho grandes inversiones, hemos hecho el cambio de sistemas de riego, hemos introducido el riego por goteo, hay mucha superficie ya que se está regando por goteo, incluso se ha hecho la gran obra, la obra más importante que ha habido en el campo de Elche en la agricultura, que es el riego por goteo centralizado, que ya eso es la forma de aprovechar el agua al máximo. Entonces nosotros, gracias a eso, a medida como se ha ido reduciendo
disponibilidad de aguas, se nos ha ido reduciendo las aportaciones del trasvase, fundamentalmente, del trasvase del Tajo Segura. Hemos podido aguantar, pero ahora ya estamos llegando a un límite. Nosotros hemos hecho todas las inversiones, estamos pagando esas inversiones. Todavía estamos pagando. Ahora. Ángel lo conoce esto mejor porque lo gestiona más directamente. Estamos pagando esas inversiones. Gracias a eso, hasta ahora hemos mantenido y ahora tendremos que seguir pagando, pero empezaremos ya hasta ahora las hemos estado utilizando, rentabilizando, por decirlo de alguna forma, utilizándolas al 100%. Para a partir de ahora habrá que empezar a dejar partes de esas instalaciones sin uso porque va a faltar agua. Ahí está el problema. Bien, simplemente la pregunta que has hecho, digo rotundamente no. Digo con propiedad, soy presidente, lo saben, de distintas comunidades de regantes, pero es que además soy presidente de la Comunidad General de Vinalopó y es al revés. Ahí se deja de regar porque no hay agua. Pero el problema que hay ahora, socialmente, es impresionante, Pedro lo ha vislumbrado. Cuando nosotros llegó aquí, el trasvase Tajo Segura llegó aquí en marzo del 79. Más te lo no yo de ver la entrada, en marzo del 79. A partir de ahí, toda la zona nuestra se modernizó bastante, pero cuando empezamos justamente en el 2000 a hacer una gran inversión de la modernización de los regadíos de la zona de riego de Levante, que es, vamos, de los mejorcitos que existe en el mundo, fuimos a California, fuimos a Israel, copiamos, existe. ¿Qué pasa? El gobierno era socialista, nos ayudó a invertir y estamos hipotecados todos los regantes del campo de Elche para 50 años. Ojo, 50 años. Estamos pagando, creo que era el año 13 o 14. Nos queda 1 o 2 para ser el 15. No, ya hemos pagado el 15. Ya hemos pagado el 15. Ha ido unos años de... Ahora descansamos. Pero luego descansamos y estamos los tantos. ¿Cómo van a consentir la gente de nuestra edad, que somos mayores, a nuestros hijos le vamos a dejar una tierra sin agua, pero hipotecados? Fíjate qué problemón es ese, y una comunidad de regantes, yo soy presidente de una comunidad de regantes, que diga a los regantes, Ángel, yo la modernización no la pago. ¿Con qué nosotros qué hacemos? Nos crea un problema tan impresionante por haber obedecido al gobierno. Oye, no hay agua, la poca que hay que utilizarla, venga, va, con ilusión, venga, a reducir. Y entonces así, claro, unos no podían, no se apuntaban al riego. Casi un 20% se perdió cuando se modernizó. Mucha gente no se apuntó. Y ahora lo que está funciona, pero esa gente, si no tiene agua, una calidad, porque es agua de calidad, no se puede poner cualquier agua de calidad y en cantidad adecuada para hacer una explotación que sea rentable, porque si no es rentable no puede pagar la amortización. Eso es un problema que tiene grave el campo de Elche y todo el campo de Almería, no te digo de Murcia, exactamente igual. Problema que ahí se pueden pedir, pérdidas patrimoniales que no te puedes, las querellas y los juicios que pueden venir. Yo me alegra que Ángel haya introducido esta cuestión, porque relacionado con lo que él dice el valor patrimonial, la pérdida del valor patrimonial como consecuencia de la inversión y del lucro cesante. Nosotros en el estudio que hicimos recientemente, en noviembre del año pasado, ciframos como consecuencia de la pérdida de esos 105 hectómetros cúbicos el valor patrimonial en 5.600 millones de euros hasta el año 27. 5.627 millones de euros. Interesa repetir la cifra porque es una cifra creo que suficientemente grande y atractiva para saber la cantidad de pleitos que se van a ejercer contra el Estado como consecuencia de una decisión arbitraria e ideológica. Porque esas inversiones, como decía Ángel, se le hicieron en función las hicieron en función de unas perspectivas, de una modernización que necesitaba. Claro, tú te encuentras un secano o un secano regado y tú necesitas transformarlo. Transformarlo significa como mínimo entre 4.000 y 5.000, 6.000 euros por hectárea. El goteo, la balsa, no sé cuánto, la automatización y no digamos ya nada los sistemas de fertirrigación a los que hacía referencia antes Pascual, ¿no? Esos sistemas de fertirrigación que efectivamente la Miguel Hernández y la Politécnica de Cartagena son pioneros a escala mundial
escala mundial. Se ha reducido, por ejemplo, la cantidad de agua por hectárea, pasar de 5 o 6.000 metros cúbicos por hectárea y año a 2.500 y a 3.000, por ejemplo, en cosechas como el melón, etcétera, que son muy demandantes de agua, Fija, con la fertirrigación. No solo eso, sino que además evitan que haya lisiviación, que haya infiltraciones a los acuíferos y que se contaminen como consecuencia de la contaminación difusa de los nitratos, etcétera. Pero lo importante en este momento es el tema de la reclamación patrimonial. La reclamación patrimonial puede ser individual o colectiva a través de las comunidades de regantes. Puede haber esa doble figura. Entonces, yo me imagino que a partir de un tiempo, cuando esto se aclare judicialmente y cuando se vea el perjuicio generado, empezarán las demandas individuales. Por ejemplo, una persona que tenga, imagínate, 6 hectáreas y que de momento ha dejado de regar 3, ¿vale?, por decir algo, o que los rendimientos de sus cultivos también desciendan por una cuestión de calidad del agua, porque no la puede mezclar para obtener mejores rendimientos, etcétera, pues todo esto lo va a argumentar agronómicamente y económicamente y va a ir contra el Estado. El Estado luego le dirá que sí o que no, o ya veremos, pero todo eso va a significar un pleito permanente durante muchísimos años. ¿Por qué? Por una decisión absolutamente arbitraria, que es lo que creo que debemos de insistir, en que a nadie beneficia. Es una decisión que a nadie beneficia. Porque, insisto, cuando alguien toma una decisión, que te puede gustar o no, pero tiene un objetivo loable, bueno, mira, el Tajo está fatal en la zona que nosotros depende del Tajo, bueno, pues no. O las necesidades de Madrid o las necesidades del Alto Tajo son X porque ha crecido la demanda, nosotros somos aguas excedentes, el agua que se recibe del trasvase Tajo Segura es excedentaria y nada más que tenemos derecho a eso, ¿vale? Pero las que son excedentarias, y a esas sí que tengo derecho, ¿vale? Pero si no hay ese tipo de razones, ni ambientales, ni económicas, ni sociales, pues entonces la decisión es arbitraria. Y las decisiones arbitrarias hay que, por lo menos, discutirlas y pleitearlas, que es lo que se va a hacer. Claro. En este momento, pues estamos ya en fase del contencioso administrativo en cuanto que salga la oficial del Estado. Claro. Para el día cautelar. Pero luego, y solo 15 segundos, para ratificar lo que ha dicho él, es que nosotros, gracias al memorando de la ley de montes, nuestras concesiones del Tajo Segura son legales. Son legales ya. Son legales, están escritas. Nunca han dicho, no, sí que estamos escritos. Ahora se puede pedir, por ley, tenemos derecho. Riego Levante tiene 70 hectómetros, tiene derecho. Y yo, como presidente, nosotros, en la comunidad regante nuestra, que son 2, vamos a pedir, como comunidad de regantes, la pérdida patrimonial, pero también... Claro, una cosa es que no haya recurso hidrológico. Eso sí no hay. Si hidrológicamente hay 2 años de sequía o 2 años, o como cuando se dejó de traspasar durante los 11 meses famosos, claro, y tal, se dejó de traspasar porque estábamos en sequía hidrológica. Claro, y por tanto, si no hay agua, no se va a traspasar. Naturalmente, eso no da lugar a indemnización. Pero lo que sí da lugar a indemnización es que tú cambies las normas con las que tú te abastecías, y de una manera, por una cuestión absolutamente administrativa, y por tanto, eso sí que da derecho a la potencial reclamación patrimonial, ya digo, individual, porque claro, también las comunidades han hecho inversiones muy importantes. Claro. Las acequias son de las comunidades, los balsas, los sistemas presurizados, etcétera. Todo esto es de las comunidades. Va a haber mucho follón. Ojalá se tenga razón. Y el memorándum tenga ese carácter vinculante, importante y firme, como para que sea sustento de todas las reclamaciones. Desde luego, las reclamaciones judiciales, quienes tienen que dictaminar a favor son los jueces. Y los jueces son independientes del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente, principalmente del Ministerio de Medio Ambiente, con lo cual ahí tenemos una ventaja. Y yo creo que las reclamaciones judiciales son las que tienen que ir hacia adelante. Ahora, yo no sé si la temeridad, la actuación temeraria de los responsables del Ministerio de Medio Ambiente que han asesorado a la ministra realmente son de tal nivel como para meterse en el sarao que se han metido. Desde luego, eso lo vamos a ver en los próximos, año y medio, porque habrá que pasar un desierto, habrá que pasar un trozo de mala... Cuando publiquen las reglas de explotación. Hasta que los jueces dictaminen a favor de las comunidades de regantes, de los agricultores particulares respecto de la pérdida patrimonial, de las empresas o de los ayuntamientos que se ven exactamente igual perjudicados. Aunque es cierto que el agua de consumo urbano, de momento, no la tocan. No han abierto la boca, no han dicho nada, pero claro,
parece ser que es algo a seguido, porque la intención de Castilla-La Mancha es conseguir la eliminación del trasvase. Y contra esa intención burda, torpe, tenemos que actuar nosotros, pero, insisto, tenemos que actuar de manera conjunta, de manera consensuada. Aunque cada uno ejerza su reclamación judicial, pero que todas las reclamaciones judiciales estén igualmente argumentadas, porque como alguien pida A, el otro pide B, el otro pide C, y al final le den la razón al que ha pedido D, que ha pedido poquito, pues la verdad es que nos deja mal a todos. Yo creo que todos tenemos que pedir A y B, que son las pérdidas, la pérdida en agua y la pérdida económica, y a partir de ahí tratar por todos los medios de mantenernos unidos, porque hay otra cuestión importante. Nos podemos ir a Bruselas. La Directiva Marco del Agua es de Bruselas. La Directiva Marco del Agua es lo que está condicionando determinadas actuaciones, pero desde luego a Madrid se la suda, se la sopla, no depura las aguas, no le da la gana. Entonces, claro, esa cuestión habrá que argumentarla, habrá que ir a Bruselas y decir, oiga, perdone. Pero sí, yo sí quiero decir algo con el tema de Madrid, porque es que es un argumento que se está reiterando tantas veces decirlo, y no es cierto. No es cierto. Es que no es cierto. Perdona, no depuran todas las aguas, No, depuran es que no es algunas, no depuran todas las aguas. Bueno, vamos a ver, todos los años saca una memoria al canal de Isabel II donde se dice el volumen de agua depurada, del que tiene la misma función, para que nos entendamos, que una confederación y tal, que es decir, que sabe, estamos hablando de una población de 7 millones equivalentes. Claro, claro. Se depura la práctica totalidad del agua, De hecho, es de las pocas comunidades autónomas que no tiene sanción del Tribunal Superior de Justicia Europeo por mala depuración de las aguas. Sí que tiene Castilla-La Mancha. Una cosa es que tiene Castilla-La Mancha. ¿Por qué desde el Scratch se ha planteado esta cuestión? Perdón No. que termine. Una cuestión es que tú viertas al río en unas determinadas calidades de agua que te permite la directiva y la normativa. Claro. Tú no incumples la norma. Madrid está siendo escrupulosa en el vertido de sus aguas. A ti te puede parecer mejor, peor o regular, o a Toledo o a quien sea, pero ellos no tienen ninguna sanción. No tienen ninguna sanción ni de la Confederación del Tajo ni del Tribunal. Sin embargo, ha habido otras comunidades en otro tiempo que han sido castigadas, porque además castigan al Reino de España, no castigan a la comunidad que no hace bien las cosas. Y no voy a dar los nombres para que nadie se sienta ofendido. Sino que castigan al Gobierno de España. El Gobierno de España está pagando sanciones desde 2018 por encima de 11 millones al semestre como consecuencia de la mala depuración de determinados municipios, de determinadas comunidades autónomas de España, ¿vale? Entonces, no es el caso de Madrid. Y luego hay que deslindar perfectamente, el trasvase Tajo Segura de las aguas depuradas o no de Madrid, ¿vale? Hay que deslindarlo porque en nada tiene que ver el trasvase Tajo Segura con la posible o potencial contaminación. Ahora sí, porque quieren el agua, el caudal ecológico, precisamente para eso. Pero es que la directiva Marco impide literalmente utilizar agua para diluir contaminación. Claro, la contaminación que hay que hacer es evitarla, no diluirla. Pues trataremos de comprobarlo. Pero es que si entramos en el discurso, porque esto es un discurso intencionado, muy intencionado, porque no van contra el trasvase Tajo Segura, sino que van contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y aprovechan el trasvase Tajo Segura para mezclar, y como es muy difícil desde fuera dilucidar, oye, y esto será verdad, porque claro, si tú dejas pasar 100 hectómetros cúbicos más, pues el agua del Tajo tendrá mejores condiciones. Pero fíjate lo retorcido que es el argumento. Cuando es un... Pues es el argumento del Scratch. Pues es un contraargumento. Lo diga el Scratch o lo diga quien lo diga. Lo diga el Scratch o lo diga quien lo diga. Creo que Ángel quería aportar algo y tenemos que ir el plano antes lo dice bien claro. Si tú coges aquí Volarte, Aranjuez está aquí. Igual Paco, Esto si es lo pone que el nos plano toca. en Y televisión. partir de Aranjuez viene el río Jarama. Ahí lo tenemos. Nosotros solo representamos hasta Aranjuez. Y el río Jarama lo que dice, mira, ahora mismo con las aguas depuradas hay un problema. Es decir, las aguas depuradas, tú depuras y una comunidad de regantes dice, yo quiero esa agua depurada. Te exigen una calidad de agua Mejor que el agua natural. mejor que la agua natural. ¿Qué hace la comunidad autónoma? No te la da a ti, lo tira A cauce público. Claro. Cauce público, y tú coges ahí lo que coge. Claro, hombre, entra la normativa, pero eso llega a un río donde tienen que bañarse y no les sienta bien. Ese es el problema que tiene el Tajo. Pero no es culpa del Tajo Segura.
El Tajo Segura es hasta Aranjuez. Que nadie ha dicho que sea culpa del Tajo Segura. No, lo que estamos diciendo es que es culpa de Madrid y de toda el área metropolitana. Pero es que es el argumento que están diciendo otros. Que es bueno que digamos que depure. Pero nosotros, como responsables hasta Aranjuez del Tajo Segura, bueno, es un problema de todos los españoles, pero no exclusivamente de nosotros. Están justificando la depuración de Madrid para otra cosa. Mirad, la Comunidad de Madrid utiliza en torno a los 450 hectómetros cúbicos. Sí, lo sé. Aproximadamente. De consumo. De consumo urbano, básicamente urbano. De esos 400 hectómetros cúbicos, más de 110 son de aguas regeneradas, es decir, aguas con tratamientos terciarios. Es decir, que podrían servir perfectamente, o pueden servir, que vierten a los cauces naturales. Una parte se utiliza para el tema de ajardinamientos y tal, y otra parte muy importante, casi 80 y tantos hectómetros cúbicos, se vierten a cauces naturales. Es decir, que es la primera comunidad de España en volumen de agua regenerada. Con una población de 7. Luego, ¿cuánto el tratamiento secundario, que es a lo que nos obliga la directiva marco de saneamiento? Está en torno al 97%. El 97%. ¿Dónde está la contaminación? La contaminación es una contaminación en muchas ocasiones difusa. Cuando tú tienes polígonos industriales gigantes, tienes una masa de población muy concentrada, cuando llueve, por percolación y por lisiviación, todas esas grasas, todo ese tipo de contaminación que existe en las calles, va directamente a los cauces naturales, de los cauces naturales al Tajo. ¿Cómo evitan la contaminación difusa? Es muy complicado. ¿Que se pueden hacer y que se deben de hacer mayores esfuerzos? Sí, a mí me gustaría que en vez de que fueran 100 hectómetros cúbicos, los 400 hectómetros cúbicos fueran dados con tratamiento terciario. ¿Pero se le exige eso a alguna comunidad de España? Se le debería. Pero no se exige. En el caso de los nuestros, deberíamos exigir. Pero nosotros sí, pero por necesidad. Porque es uno de los argumentos que utilizan. Pero nosotros tenemos necesidad. Ya, pero son falsos. Yo no tengo terminando. Si quieres, Santiago. Bueno, pues yo lo que quiero decir es que desde la Unión Llauradora estamos a favor de defender los intereses de los agricultores y ganaderos y de todos los que residimos en el campo, y desde esa posición mantendremos siempre las reclamaciones judiciales necesarias y las reclamaciones políticas necesarias dentro de la Mesa del Agua, dentro del Sindicato Central de Regantes y, por supuesto, en nuestro caso, de Riegos de Levante, que es nuestra comunidad de base y a la que pertenecemos todos. No sé si lo hemos comentado, esa contencioso administrativo para ir al tribunal es para pedir esa paralización cautelar, ¿no? Sí, vamos a ver, el equipo, bueno, hay un equipo importante, el que ha hecho, por ejemplo, el recurso ante el Consejo del Agua, del cual pues, ya sabemos más o menos. El equipo potente va a preparar el recurso, que todo se correrá para que todo vaya, y lo primero que se va a pedir es una medida cautelar. Es decir, hay que demostrar que la aplicación inmediata de esa ley produce un daño. Oiga usted, para que no me haga daño, para usted es ganarle tiempo. Hay que ganarle tiempo. ¿Para qué? Y lo digo muy claro. Ahora llegan elecciones. Los partidos políticos de esta ciudad, de esta provincia y de esta comunidad, todos deben decir, primero, si todos van a hacer el recurso ante el Tribunal Supremo sobre el tema, que yo haré a todos los partidos políticos. ¿Usted va a recurrir, sí o no? Y segundo, si cambia este gobierno, ¿usted va a pedir que se revierta el plan hidrológico a su situación actual? Pregunta del millón, porque queramos o no queramos, la sociedad y estos políticos nos han puesto en las elecciones el tema del agua encima de la mesa, tristemente. Pues estaremos pendientes de ver qué sucede y cómo avanza el asunto ahora en temas judiciales. Agradeceros desde Teleelch a los cuatro que hayáis venido hasta aquí para hablar del asunto, y también agradecer a los espectadores que están una semana más al otro lado. Volvemos la semana que viene con más debate. Gracias.
Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte patrocina el debate.